Bienvenidos a la serie de podcast de Plan de Vuelo, historias de inspiración, una serie de historias reales que me he ido encontrando en mi carrera y que quiero compartir contigo por si te inspiran. Sin más, vamos con la primera historia, que parece fantástica, pero la viví en primera persona, y es cómo una señora de la limpieza, una chica joven, pasó de trabajar limpiando a planificar misiones militares. Pero bueno, dejémonos de spoiler y vamos con la historia. ¿Has pensado si te gustaría a ti alguna vez trabajar planeando misiones militares? ¿Te imaginas un entorno en el cual la dinámica de tu trabajo es real? O sea, que esos vuelos que estás planificando, esos vuelos que planeas que van a ser dentro de una semana o en 5 minutos, que son reales y que a través de la ventana ves cuando despegan y aterrizan. Pues esto no es una película ni de 007 ni es Misión Imposible. Esto es como viven los planificadores de vuelos militares en cualquiera de las bases de la OTAN. Bueno, y de las no OTAN, pero las que he conocido han sido las del entorno OTAN. Imagínate una sala con televisores grandes en los cuales ves las planificaciones, los vuelos que entran, los vuelos que salen. Y para qué es cada vuelo, cuando hay movimientos de tropas, cuando hay movimientos de carga, lamentablemente también la evacuación de heridos, misiones de rescate, movimiento de personal representativo, políticos, mandos, VIPs. Bueno, pues antes de seguir con la historia, permítame que me presente. Soy Patricio Borrás, ex piloto y ex instructor de vuelo. He trabajado en proyectos de aviación y de industria aeroespacial, tanto civiles como militares, aunque uno que me marcó especialmente fue en la crisis de 2007, estar trabajando lavando aviones para una compañía de bajo coste. Probablemente ese fue uno de los entornos de más presión que conocí. No sé si por el agua del lavado, pero fue realmente me marcó mucho en la carrera. Actualmente trabajo en digitalización, en servicios militares, en una internacional del mundo aeroespacial. Y hoy te voy a contar una historia que quizá te inspire. Y bueno, vamos a seguir con el entorno. La chica de este podcast, la protagonista, la vamos a llamar Irene. Y es una joven que limpiaba en una base aérea. En concreto, limpiaba las oficinas de las zonas de mantenimiento y planificación de vuelos. Y tenía una de las ventajas que tenía es que tenía acceso a las zonas restringidas. En las zonas restringidas necesitas pasar un escrutinio, un análisis especial para trabajar en esas áreas. Y ella tuvo que pasar ese escrutinio, tuvo que pasar esa investigación, simplemente para entrar, vaciar las papeleras, limpiar el polvo de las mesas. El caso es que, bueno, esto no se quedó ahí. Irene era una chica rápida, delgada, con mucho movimiento, con inteligencia en la mirada. Era una chica muy, muy rápida. Aunque lo más importante no era el que hiciese su trabajo de limpiadora rápidamente. Aquí lo curioso es cómo alguien vio algo en ella y cómo ella dio el paso. Y aquí os voy a contar cómo empieza esta historia, cómo empieza a avanzar. Una de las zonas en las que tenía que limpiar varias áreas, pero una de las que limpiaba era una zona con mucho bullicio, con mucha operatividad, con muchos ingenieros trabajando, y una zona que no estaba bien aislada para el ruido y era una zona incómoda. Sin embargo, había otro despacho que lo llamaban la zona tranquila, y es donde estaban los senior consultants. En esa sala trabajaba Jill, que era el jefe de base de mantenimiento, y este señor, que vamos a llamar Jill en este podcast, yo compartía zona con Jill, teníamos la mesa juntos y pude ser testigo de cómo Irene, cada vez que venía, aprovechaba el paso por nuestra sala para tener un minuto de pausa y hablar con nosotros. Conectó especialmente con Jill y ahí empezó todo.
ahí empezó todo. Jill probablemente vio que las capacidades que ella tenía, que ciertamente se notaba que tenía capacidades, que era rápida de pensamiento, a ninguno se nos ocurrió pensar que esas capacidades, esos recursos, podían servir, por ejemplo, para planificar misiones. El caso es que Jill debió de verlo rápidamente. No sé ni siquiera si se lo confesó a ella, y lo que empezaron fue a tener charlas periódicas cada vez que pasaba por allí, y yo tuve la suerte, y tengo que agradecer, que fui testigo de ver el comienzo, la maduración y el final de un proceso de coaching mentoring. Irene pasó de limpiar por varios puestos hasta que llegó, spoiler alert, a ser planificadora de misiones. ¿Y cómo llegó a ese puesto? Bueno, pues hubo 3 pasos que Jill siguió, que el primero fue identificar el potencial. El potencial que vio en Irene podía servir para muchas más cosas y probablemente tendría limitaciones para otros trabajos. Pero el efecto de identificar el potencial y ver más allá del rol actual, eso fue una combinación que probablemente solo con uno de ellos no se habría dado. Fue la combinación de cómo Jill identificó unos recursos, unos potenciales, que pudo extrapolarlos con el conocimiento que tenía Jill para posicionarlos en otro escenario, que podría haber sido en esa base, o podría haber sido en otra base, o podría haber sido un trabajo distinto. Pero este primer paso fue clave y Jill lo identificó. El segundo de los 3 elementos que utilizó Jill fue ofrecerle herramientas prácticas y conocimientos específicos para crecer. Esto es como las instrucciones de IKEA. Le dio lo que llamamos accionables. Accionables es cuando te dicen 3 pasos, o las instrucciones de IKEA es un buen ejemplo. Tienes unas piezas, unos recursos, unas herramientas, una tornillería, pones un mapa, haces un recorrido en el cual haces paso 1, paso 2, paso 3. De repente llegas a un punto en esas instrucciones en que IKEA te dice si la mesa va montada con la cajonera a la izquierda o a la derecha, tienes que saltar. Hay momentos en los que tienes que hacer una inflexión y moverte dentro de ese mapa. Y ya, para terminar, algo que fue fundamental fue el paso 3. Fue fomentar confianza y la motivó a asumir nuevos retos. Estos 2 elementos en el paso 3 de confianza y motivación los manejó Jill con la maestría de alguien que tenía muchos años ya recorridos en este sector, y también en el de la mentoría. No le dijo vas a ser planificadora de vuelos militares, que podría haberla asustado o sobrecogido, de hecho, no voy a ser capaz. Lo que hizo fue ir ofreciéndole pequeños pasos. Identificó cuál fue el primer pequeño paso que ella podría dar y desde ese paso pasar al siguiente. Así, lo primero fue quitarla del rol de limpiadora e incorporarla dentro de la plantilla de servicios administrativos. Dentro de servicios administrativos, empezar por un escalón en el cual vamos a simplificar, es decir, hacer fotocopias para el personal, o imprimir o tener ordenados los datos del personal que está trabajando en planificación de vuelo. Y así fue recorriendo una escalera de desarrollo. Es interesante ver cómo el mentoring es una herramienta poderosa, cómo identifica el potencial de alguien y cómo le ayuda a desarrollarlo. Y en este caso, en la historia de Jill e Irene, hay una cosa más que yo tengo que dar gracias. Y es que a la vez que Irene tuvo un crecimiento que fue inspirador, yo tengo que agradecer que el verlo me motivó, esto fue ya hace unos años, para desarrollar mis habilidades y empezar a mentorizar gente. Primeramente empecé a hacerlo en Alemania, y luego también empecé a hacerlo en España y con algunos compañeros en Asia y en México. En el caso de Irene fue también muy inspirador cómo pasar de limpiar a asistente, de asistente a administrativo, de administrativo a planificador, y todo fue en tiempo récord. Lo más importante, yo creo que no es simplemente ver cómo una limpiadora llega a planificadora, sino es la capacidad de superar obstáculos, la capacidad de
ir recorriendo un camino. Y no simplemente cuando hay una situación crítica, sino partiendo de una situación base, como es todos los días vas a un trabajo que se parece al ratoncito, al hámster que está dando vueltas, como de repente pasa algo o haces que pase algo, pues dices, hasta aquí, y empiezas a evolucionar. Tengo yo aquí una pregunta y es, ¿cuántos de nosotros estamos en una situación en la que igual hay un Jill de turno que nos ve y ve un potencial que puede estar 3 plantas más arriba? Sin embargo, nosotros, si no es con la inspiración, las herramientas y el soporte, no recorremos esa escalera y empezamos a, bueno, pues quitarnos nuestros miedos, nuestras creencias autolimitantes y empezamos a decir, bueno, pues empiezo de administrativo, empiezo... Puede ser que el que hoy en día ha empezado directamente haciendo misiones militares, podría ser el CEO de una empresa. Sin embargo, le asusta. Y le asusta tanto como le asustó a Irene pasar de limpiar las oficinas a planificar misiones. Si esta historia te inspiró y sientes que tú también podrías dar algún pasito, te invito a que te apuntes a mi comunidad de Skool. Allí tengo algunos recursos desarrollados inspirados por casos como estos y también con técnicas de coaching para que puedas utilizar y puedas empezar a dar pasitos y recorrer esa escalera. Y bueno, quién sabe cuál es el límite que tenemos. Así que bueno, te dejo ahí el link en la descripción y espero que esto y las próximas historias que voy a ir publicando de casos también de superación, de romper techos de cristal en todo este recorrido por la industria que he tenido en los últimos años. Chao.